Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas 8, 18, 1 al 8 dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por que has concedido la vida a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, tu bondad, Señor, la paciencia que nos tienes, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das preciosas promesas en cuanto a la oración. Pero también gracias, Señor, porque tú nos das esas preciosas promesas en base a que tú eres nuestro Rey y Señor. Si hay alguien aquí que tú no eres su Rey, tú no eres su Señor, que pueda tomar esa decisión importante. Sus oraciones no llegan. No estás obligado a contestarles porque no son tus súbditos. Señor, te pedimos por ellos. Y para todos los demás, Señor, que tú nos ayudes a reconocer que te necesitamos, que, Señor, en la medida que va pasando el tiempo, te necesitamos cada día más. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo. Bendice a los niños ahí en la clase y que tu nombre sea honrado y glorificado entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, es cierto. A veces los ocultan, pero cuando se duermen, por alguna razón el que está al frente se hace a un lado. Y sí, ya los he visto que están. Una que otra vez sí se pone así. Algunos son más disimulados y oran. Pero hay otros que ya no, que sí están cansados y ¡pah! Pero no les puedo decir, hermanos, despierten a fulanito o a fulanita que está dormido, porque me pueden contestar: despiértelos usted los durmió. Entonces, les invito a descansar bien el domingo, el sábado en la noche, para poder estar bien ahorita. Hay una historia de una mujer en la Ciudad de México que llamó a un teatro. Y les dijo: es que perdí una joya de gran valor. Perdí una joya de gran valor en la noche anterior que estaba en el teatro. Y el administrador del teatro le dijo: sí, espéreme un momento, la vamos a buscar. Y dejó el teléfono descolgado ahí en el escritorio, y se fue a buscar la joya. Y tardó como una hora, pero la encontró. Encontró la joya y regresó, pero cuando regresó, la señora ya había colgado. Dijo: pero aquí tengo su joya. Entonces colgó el administrador y esperó varias horas a ver si la mujer volvió a hablar. Pero no volvió a hablar. A veces somos así. Somos tan impacientes con nuestro Dios, hacemos nuestra petición, y como no contesta luego, asumimos que no lo va a hacer y nos olvidamos de ella. El pasaje anterior que habíamos visto en el libro de Lucas, hablamos de Cristo como Rey y nosotros como sus súbditos.
Y lo bonito de ver libros completos de la Biblia es ver cómo esos letreritos negros con esas divisiones de capítulos 17, 18, a veces no ayudan porque no nos permite embonar lo que venía antes con lo que viene después y pensamos que son dos historias completamente o no tienen relación, pero tienen bastante relación. Quienes hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, por lo tanto es nuestro Rey, hemos entrado en un pacto, entrado en un pacto con Él, que como vimos en Hebreos, se basa en la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo, en el sacrificio que hizo Él por nosotros. Y entonces, en base a todo esto, este pasaje cobra sentido, porque Él es mi Rey, y Él tiene un pacto incondicional conmigo. Yo puedo llegar ante mi Rey y hacerle mis peticiones. Recuerdan que vimos la anterior, no la semana pasada, sino la anterior, vimos que Dios no salva republicanos ni monarquistas constitucionales. Dios solamente salva a quienes creen en Cristo como su Señor y Rey absoluto. Quienes están haciendo cosas que no representan el hecho de que Jesús es su Rey, realmente Dios no está obligado a contestarle sus peticiones. Quienes no son sus súbditos, a veces Dios les contesta por misericordia, por bondad, porque esa bondad, dice en Romanos, nos debe guiar o les debería de guiar al arrepentimiento, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, pero no porque realmente les esté oyendo en base a que son sus hijos. Pero a los que somos sus hijos, podemos descansar en que Él escucha. ¿Y cómo saber hoy en día el estado de nuestra fe? ¿Cómo saber si aún continúo creyendo que tengo un Dios que es mi Salvador y que además es galardonador de los que le buscan? Es en cierta manera fácil contestarse a esa pregunta. ¿Cómo está su tiempo de oración? En primer lugar, vemos una introducción muy especial de este pasaje, ahí en versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. El Señor amaba enseñarle a sus discípulos. Estamos a punto de llegar a lo que es el Día del Maestro y un ministerio especial de nuestro Señor Jesucristo que a veces lo olvidamos o a veces no nos gusta, es el ministerio de enseñanza. Nos gusta ver historias sobre cómo Cristo multiplica el pan, el pez. También nos gusta ver cómo Dios sana a un ciego, cómo Dios sana a una persona paralítica. Pero una gran parte de su ministerio era enseñar. Le gustaba enseñar. Y a veces enseñaba, a veces hacía un milagro y enseguida vemos, por ejemplo en el Evangelio de Juan, vemos el milagro y enseguida vemos una enseñanza al respecto. A veces enseñaba por milagros, aprovechaba los milagros, aprovechaba conversaciones, aprovechaba predicaciones completas. Es maravilloso ver el Sermón del Monte como un sermón completo, con su introducción, sus puntos principales y termina con su conclusión. A veces enseñaba con pequeñas historias, parábolas. Pequeñas historias que daban una ilustración de una realidad importante. Deber nuestro es traer esas enseñanzas de nuevo, volverlas a leer y gozarnos de volverlas a aplicar. Le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. El objetivo de esta historia es enseñarnos que la oración es una necesidad, no es opcional. En la medida que el tiempo en el contexto de este pasaje, que el tiempo entre su primera y su segunda venida tardan, en esa medida la oración se va haciendo cada vez menos opcional y se debe de ir viendo como más una necesidad.
Veíamos el domingo que hablé acerca de los niños, cómo vamos como sociedad encaminándonos a formar a muchos niños que se van a ir alejando de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo van despertando sus conciencias en cuanto al pecado. En la sociedad actual baja el tiempo en el que se dan cuenta los niños que pecado es pecado, y al mismo tiempo sube el tiempo en que se alejan de escuchar el evangelio. Y lo trágico que tenemos es a un montón de niños que ahora están en peligro de ir al infierno, porque ya saben que es pecado, y si no reciben a Cristo, se van a ir al infierno. Los niños no nacen inocentes, nacen pecadores, pero Cristo murió por esos niños. Y nos damos cuenta, ¿oramos por los niños? ¿Doblamos rodillas por los niños, por esos personitas que luego los vemos aquí en la iglesia, que luego los vemos correr y nuevamente anuncio, si ven a un niño correr allá, papás, no dejan correr en el estacionamiento porque puede haber un accidente un día de estos y no queremos accidentes. Los niños, nosotros mismos, si nos fijamos y nos damos cuenta, a medida que va pasando el tiempo, espero que ya nos hayamos dado cuenta que orar es sí o sí. Es una necesidad. Cada uno de nosotros batalla con cosas personalmente. Cada uno de nosotros batallamos con cosas en la familia, batallamos con cosas afuera. Miramos hacia el tiempo y miramos hacia el futuro y puede darnos miedo el futuro porque es bastante desconocido. Y nos damos cuenta que orar no es opcional, es una necesidad. Hay tantas cosas por las cuales orar. Ya no nos podemos dar el lujo de no orar. Mucho de nuestra vida se ha visto frenada por por no ver la oración como una necesidad. Por eso Cristo deja esta parábola sobre la necesidad de orar. Luego dice de orar siempre. Entendemos que la oración no es solo para tiempos de crisis, es para el día a día. Es cierto, generalmente oramos más cuando hay tiempos de crisis y ya no oramos tanto cuando las cosas van bien. Cuando hay dinero en la casa, cuando el dólar bajó, cuando todo hay armonía en casa, pues ya damos por sentado, qué bien, gracias. Y ya no oramos tan intensamente. Si bien estamos seguros y agradecemos que el Señor nos atiende en tiempos de crisis, ¿verdad? Cuando vienen las crisis, Él nos atiende cuando doblamos rodillas, con lágrimas, con tristeza, con temor, nos atiende. Pero no es lo mismo si estuviéramos acostumbrados a orar a Él a diario. En tiempos de bonanza, en tiempos de necesidad, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza, cuando tenemos certeza de lo que sigue mañana, cuando no la tenemos. Es necesario, hermanos, orar y orar permanentemente. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones, hay que reconocer, somos débiles, somos pecadores, seguimos siendo frágiles, necesitamos orar. Orar sin cesar es una enorme oportunidad, pero es un gran privilegio. Estar en esa actitud de oración constante es algo especial para nosotros, algo urgente. A veces actuamos con la oración como si estuviéramos en el hotel y agarramos la oración como el teléfono del servicio al cuarto. Tengo una necesidad, le hablo. Señor, me faltan zapatos. Ya llegaron los zapatos, cuelgo. Señor, me falta una televisión plana de 90 pulgadas, no sé si haya. Ya me la dio, cuelgo.
pero viéndolo en un contexto, la oración se parece más, no a un teléfono de un cuarto de servicio, sino a una especie como de walkie-talkie de un general en guerra. Está usted en el campo de batalla. Necesita instrucciones de qué hacer, a dónde irse, por dónde andar. A cada minuto, a cada instante, en todo tiempo. Cada uno de nosotros estamos en un frente de batalla. Y el enemigo es cruel. Y el enemigo es duro. Y no piense nada más en Satanás como su enemigo. Nuestra propia concupiscencia. Nosotros mismos nos ponemos nuestras propias trampas y si no estamos en oración, nosotros mismos nos hacemos tropezar. Le echamos la culpa a todos los demás, pero en realidad somos nosotros mismos, dice Santiago. Nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la necesidad de orar siempre y termina con y no desmayar. En este mundo caído es bastante fácil darnos por vencidos. La lucha es cada vez más intensa entre nosotros mismos contra el exterior. Dice Pablo, de fuera conflictos, de dentro temores, y así se vuelve nuestra vida. Ir a Dios en oración se vuelve algo vital. Es el tiempo en el cual podemos tomar aire y derramar nuestras necesidades a Cristo. El mundo, la vida es pesada, la vida es dura, es difícil. Y la única alternativa que tenemos es doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame. No puedo. Te necesito. Sabemos que no siempre cuando doblamos rodillas los problemas van a desaparecer, las batallas se van a calmar, pero sí tenemos la seguridad de que al ponernos de rodillas ante nuestro Rey, Él se va a hacer cargo. Él va a hacerse cargo. Y en primer lugar nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En primer lugar hemos visto una pequeña introducción. ¿Por qué escribió Cristo? ¿Por qué dijo Cristo esta parábola? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y da la historia, es una historia muy interesante, muy especial, la dice nuestro Señor Jesucristo, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En primer lugar, vemos a este juez. Es un juez malvado de una ciudad cualquiera, que tiene dos características. No tiene respeto a Dios. No le importan sus leyes, no le importa lo que él diga, no le importa a Dios. A él no le da miedo, no le causa miedo, no le causa temor, no le causa respeto, ni Dios ni su palabra. Y por el otro lado, no le importaba a la gente. Ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. En el mundo antiguo, en la sociedad antigua del mundo antiguo, la reputación era muy importante. Lo que otros dijeran de uno era muy importante. Y el juez decía, a mí me importa lo que digan, no me importa lo que digan ellos de mí. Si la gente dice que soy un mal juez, me da igual, yo de todas maneras voy a hacer lo que quiera. Si la gente piensa mal de mí, que me estoy enriqueciendo a costa de malos juicios, me importa poco. Así era este juez. En un mundo caído, el mundo caído es así. Cuando no se tiene a Dios, el mundo está lleno de personas que rechazan a Dios como su rey. Y algunas de ellas llegan al poder y no les importa lo que Dios diga, les da igual porque sienten que tienen el poder. Otros no tienen el poder, pero les da igual.
Este hombre era tan perverso que no le importaba su propia vida eterna, ni le importaba la reputación que causaba acerca de su maldad. Este era este juez. Y luego dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Aquí está también una viuda. Ella está completamente indefensa. En la antigüedad y especialmente en Israel, las mujeres no se paraban en los tribunales. Si la mujer tenía un esposo, era el esposo el que iba al tribunal. Si su esposo se murió, pero tenía un hermano, era el hermano, o era el tío, o era el primo. Si había un hombre en la familia, el hombre era el que iba a arreglarse a los tribunales. Sabemos que esta mujer está desamparada porque no va a ninguno. Ella tiene que ir. Así que no tiene un hijo mayor que la defienda, no tiene un esposo, no tiene un tío, no tiene un papá. Ella tiene que ir. Y esta mujer indefensa llega ahí con una necesidad. Es tan apremiante su necesidad, dice, había también en aquella ciudad la cual venía a él, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y venía a él. Y la idea es que era día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, viniendo a esta persona porque tenía una necesidad. Me acuerdo hace muchos meses, decían que es un comercial para los que tienen nómina en el banco de la iglesia, no en el banco de la iglesia, el banco donde la iglesia deposita. Decía que podía yo retirar dinero en otro banco y que no cobraban comisión. Y ahí voy bien inocente. Y ya meto mi tarjeta al cajero y el cajero no me saca dinero. Pero el cajero dice que sí salió. Yo, pero no salió. Se fue mi quincena. Ya estoy chille. Hablé al banco y el banco me dijo, no, pues tienes que venir a hacer una denuncia de qué pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que voy, que lo hago. De 21 a 30 días hábiles te respondemos. Mientras que voy a comer. Ay, voy chillando, chille. Tenía una amiga que trabajaba en un banco que me dice, no, ellos saben el mismo día que pasó, ellos saben que sucedió esto. Te dicen 21 o 31 días para que renuncies a tu petición. Te vas a fastidiar de que son 30 días hábiles, no cuentan sábados y domingos y días festivos. No, llámales todos los días. Todos los días llámales. Y es más, si puedes llamarle 2 veces al día, hazlo. Y pregúntales, ¿ya está mi trámite? Y ahí me tienen. Al otro día, en la mañana, ¿ya está mi trámite? Le dijimos que dentro, sí, pero yo nada más quería saber. Y al otro día, ¿ya está mi trámite? Es en 30, pero yo quería saber. ¿Cómo va mi trámite el siguiente? Y así, el lunes siguiente no tardó los 31, tardó creo que 7 a 8 días hábiles. Ya está su dinero. Así era esta mujer. Día tras día, 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 venía a este hombre porque ella tenía una necesidad urgente y nadie podía defenderla. Venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. No venía a pelear porque porque ya tiene un carro y ahora quiere otro. No venía a pelear porque tenía una carreta y ahora quiere tener una segunda carreta, porque tenía una carreta con 5 caballos y ahora quiere tener 20 caballos, o porque tenía una vaca y ahora quiere tener 2 vacas. Ella venía porque lo que ella estaba pidiendo era justo y necesitaba que respondiera. No era una petición superficial o vana. Y no era simplemente, aunque yo no tenga razón, veme, soy pobre, inclina la balanza hacia mí. No, era, yo tengo la razón, la justicia me sustenta y pido que me hagas justicia. Porque si no me haces justicia, voy a quedar completamente en la miseria. Esa era la petición.
Dice ahí, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vemos que este juez por un tiempo se resistió, no quiso. Pero llegó un momento en que pensó en sí mismo, no pensó en Dios. No pensó, creo que esta mujer necesita justicia. Perdón, Dios, por haber... No pensó en él. Oh, ¿qué dirán de mí si no le hago justicia? No pensó. Pero lo que sí pensó es que necesito hacerle justicia porque esta mujer me vuelve loco. Dice, vemos que lo que mueve al juez es toda la incomodidad que vive a causa de esta viuda. Iba todos los días y prácticamente la empezó a ver hasta en la sopa. La idea de que esta viuda me es molesta esta viuda me vuelve loco. Le haré justicia. No sea que me agote la paciencia. Me está moliendo a golpes. Es una cosa parecida. Vemos que finalmente decide hacer justicia, hacer lo que es correcto en cuanto a ella y atender a su petición justa. Y esta historia la agarra nuestro Señor Jesucristo para ilustrarnos algo. Recuerden, la meta de esta parábola es enseñarnos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa mujer fue bastante persistente. ¿Cuántos de nosotros somos así de persistentes? Obviamente, la mayoría de nosotros, si nos pasara lo mismo que me pasó en el cajero automático, seríamos bastante persistentes. Pero ¿cuántos somos así en nuestra vida espiritual? Persistir. Estamos batallando con algo, pues persistimos en oración para que Dios nos dé la victoria. Estamos sufriendo algo, estamos teniendo una necesidad espiritual en algo. Persistir y persistir hasta que Dios nos conceda esa petición. ¿Cuántos ya no lo hacemos? Es cierto. A veces nos rendimos porque vemos que las cosas salen al revés, sin esperar lo que viene después. Ya les había contado esa vez que cuando mi mamá entró por primera vez a lo que era su enfermedad y que llegaba, señora, ayúdala en su enfermedad. Y ya llegaba el médico y es que tu mamá tiene agua en los pulmones. Oh, señor, quítale lo que es el agua en los pulmones. Tu mamá tiene esto. Oh, señor, esto y esto. Por favor, señor. Y llegaba el doctor y ahora tiene esto. Y ahora tiene esto. Y me acuerdo que cada vez que oraba, llegaba el doctor y pedía otra, y decía, me daba otra noticia más mala. Y llegaba y creo que ya mejor no voy a orar. Pero lo que no sabía era lo que venía después. Sí, se estaba enfermando y sí, parecía empeorarse. Pero en un momento, eso la llevó a los pies de Cristo. Y a reconocer a Cristo como su Salvador. Parecía empeorarse y parece a veces que las cosas empeoran, pero no sabemos lo que tiene Dios más adelante. Por eso esta parábola de la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Hemos visto esta introducción, la historia en la cual va a basar su enseñanza y termina con la enseñanza final ahí en los siguientes versículos. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En primer lugar nos pide algo raro. Oíd lo que dijo el juez injusto. Aprendan de lo que dijo el juez injusto y nos quedamos. ¿Tenemos que aprender a ser injustos? No es eso. Nuestro Señor va a sacar una lección buena a partir de este ejemplo de alguien malo. Y la idea es, preste atención
para que note el contraste. Noten el contraste entre este juez malvado, que no quería, pero a la mera hora hizo justicia, con nuestro Dios bueno. Con este Dios bueno que tenemos, que contesta la oración. No porque no por una obligación de que ya me cansaron de que están ore y llore por esto, sino porque nos ama. Es diferente. No porque ya se hastió de nosotros, nos va a contestar, sino porque nos ama. Presten atención, porque hay un gran contraste entre Dios y sus motivaciones y el hombre pecador y las suyas. Hay enormes contrastes. La motivación de Dios es el amor a sus hijos. La motivación de este hombre es quitarse a una persona que le molesta. El juez hace justicia al final de cuentas, pero no le sirve de nada. Dios nos hace justicia. Nos hace preguntas especiales. Dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En primer lugar, está en un contexto. Hay que recordar el contexto para poder hacer un énfasis primario. Hay una enseñanza secundaria, pero hay un énfasis primario. Viene hablando del reino de Dios. Y cuando lo pensamos un poquito más, podemos darnos cuenta que nuestra necesidad más grande es que Cristo venga. Pero en primer lugar, que Cristo reine en nuestras vidas. Que Cristo venga a reinar en la vida de nuestros familiares no salvos. Esa es la necesidad más importante. Pero a la larga, el querer que Cristo venga ya y que establezca ya su reino ya sobre este mundo de manera visible es muy especial. Oramos por la seguridad de nuestra colonia, pero en realidad eso no va a llegar hasta que Cristo venga. Lo que podemos hacer es testificar a más personas en nuestra colonia, porque la inseguridad de nuestra colonia no la va a arreglar nadie por causa del pecado. El Señor hace contraste entre este juez y Dios y hace preguntas. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, sí hará justicia. El Señor hará justicia. Y cuando hablamos de que el Señor hará justicia, no estamos hablando, en primer lugar, no estamos hablando de que usted pida lo que usted quiera y Dios se lo va a dar. Es ore y Dios va a hacer justicia. Va a dar lo que usted necesita en el tiempo que Él considere que es necesario. Pero es que yo quiero que ya. Pero Dios sabe más. A Abraham le hubiera gustado que su hijo Isaac llegara luego, que no se tardara 25 años. Pero si no se hubiera tardado 25 años, no se hubiera preparado al padre que Isaac necesitaba. A José probablemente le hubiera gustado que todas las cosas se arreglaran 15 días después de que llegó a Egipto. Pero Dios dio las cosas en el tiempo exacto. Dios hará justicia y aunque parezca que se tarda, Él responderá en su tiempo y su tiempo nunca es tarde. Recuerde, Él hará justicia. No dice este pasaje que Él hará lo que nosotros queremos, sino que hará lo que es mejor y correcto para nosotros. Él hará justicia. A veces tomamos la oración como la lámpara de Aladino. Deseo, y empezamos no frotamos la lámpara, pero frotamos nuestras rodillas y Señor, deseo. Dios siempre va a dar lo que es mejor y lo que es correcto en su tiempo. Por eso no desmaye en orar. Dice al final,
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor viene de regreso. Y piense, si Él llegara hoy por nosotros, ¿le hallaría con fe en Él? ¿O le hallaría derrotado? ¿O le hallaría lejos? Si antes de terminar el servicio hoy viniera, o hoy se lo llevara a usted, ¿le hallaría con fe? ¿Le hallaría con confianza en su regreso? ¿Está listo ya para ir? ¿Ya está listo? Le decimos a los inconversos generalmente que necesita creer en Cristo porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y asumimos que y les señalamos la urgencia porque no sabemos cuándo se pueden morir, pensando, y nosotros vivimos como si fuéramos inmortales en un sentido. Vivimos aquí como si nosotros pudiéramos decidir cuándo morir y somos igual que ellos. Hoy pudiera venir Cristo, ahorita. Cualquiera de nosotros, por muy sano que esté, hoy pudiera decir, Dios, ya se acabó. Y aquí en el templo nos va a dar el susto de nuestra vida, pero puede partir y está listo. Le haya derrotado o le haya orando. ¿Cómo puede usted saber si su fe y su confianza se mantienen firme en nuestro Señor? Pregúntese cómo está su vida de oración. Nunca ora. Así está el estado de su fe. Nunca dobla rodillas. Así está el estado de su humildad y su dependencia a Dios. Yo sé, algunos no pueden doblar rodillas porque ya no se paran, pero pueden orar. No está preguntando si en realidad va a haber gente porque él duda que haya gente. Va a haber gente. Pero la pregunta aquí no es, ¿irá a haber gente de fe? La pregunta es, ¿usted es gente de fe? Si Cristo viniera ahora, ¿usted es gente de fe? ¿Usted va a ser una de ellas? Cristo nos dice, orar es necesario. Orar siempre es necesario. No se desanimen. Oren siempre. No desmayen. Él responde. Había una señora que iba en un avión con su esposo, piloteando el esposo, y lo impensable, el esposo se desmayó allá. Y la esposa se quedó, ¿y ahora quién aterriza? Entró en pánico. El esposo ya estaba desmayado y el avión seguía en el aire. Y empezó a pedir auxilio, apachurró el botón y auxilio, auxilio, que mi esposo se ha desmayado. Y luego apachurró el otro botón para cambiarlo al canal 2, porque por si alguien no lo escuchó en el 1, a lo mejor en el canal 2, auxilio, auxilio, mi esposo se ha desmayado. Y luego cambió al canal 3, auxilio, auxilio, por si alguien no escuchó en el 1, en el 2, en el 3. Y así se fue a todos los canales hasta el 12 y regresa al 1 y en el 1 se oye una voz, deje de cambiarle los canales. Le hemos estado tratando de ayudar desde el principio. Y así somos. Impacientes con nuestro Dios. Queremos respuestas ya. A pesar de que Dios nos ha estado tratando de ayudar desde el principio. ¿Cree que Dios es galardonador de los que le buscan? ¿Vive bajo su gobierno? ¿Es Cristo su rey? Puede orar. ¿Cree que Dios contesta? Ore. Si Él viniere hoy, ¿le hallaría con la línea abierta? Las pláticas que tiene con Él el día de hoy, ¿las podría continuar allá? Esta historia es para recordarnos que la oración es una necesidad permanente, porque de otra forma nos vamos a desanimar. Vamos a orar.
Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te pido, Señor, que tú obres en nuestras vidas. La vida es difícil. No nada más batallamos con cosas en el exterior, también batallamos con nosotros mismos. Quisiéramos respuestas ya a necesidades espirituales correctas y a veces nos desanimamos porque no llegan cuando queremos o no han llegado en la forma que esperábamos llegaran y dejamos de orar. Y hoy nos llevas a recordar que la oración es una necesidad, que la oración permanente es una necesidad y que no nos desanimemos. La mayoría aquí tiene peticiones espirituales legítimas, necesidades, batallan con cosas, están sufriendo en algunos aspectos de su vida, están cansados. Y algunos han pasado años y parece que la respuesta no solamente no llegará, sino parece que definitivamente va en sentido contrario y se ha cansado de orar. Y hoy le recuerdas, Señor, que la oración es necesaria, la oración permanente es necesaria y que no se desanime. Él contestará en su tiempo. No hay mucho que decir, hermanos. Tiene una necesidad por la cual estaba orando antes y que ahora ya no ora. Duda de que Dios vaya a responder en una necesidad que tiene ahora y que está orando y le cuesta trabajo creer que todavía vas a responder, que todavía va a responder Dios. Ha dejado de orar. El altar está abierto, hermanos. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar está abierto. Si ha dejado de orar, puede venir y decir, Señor, perdóname, ayúdame a seguir creyendo en ti, que tú responderás. Si a alguien se le ha complicado la petición que tenía y parece que ahora es más imposible que antes, ¿por qué no viene y dobla rodillas, Señor? Esto sigue en tus manos. Ayúdame a confiar en ti. ¿Tiene alguna petición? ¿Por qué no viene al altar? Señor y Dios, te damos gracias por el privilegio de poder orar a ti y saber que nos escuchas. Hay muchas necesidades personales. Algunos ministerios necesitan tu intervención y tu ayuda. Familias enteras necesitan tu intervención y tu ayuda. Algunos pueden pensar, pero es imposible. Y es cierto, para nosotros es imposible. Pero tú nos preguntarías si hay algo para ti imposible. Y en verdad no hay nada. Señor, ayúdanos a ser hombres, mujeres de oración, familias que oran a ti, una iglesia que ora a ti.
Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Cuida, Señor, de aquellos que no vinieron por causa de enfermedad, Señor, que tú les fortalezcas y les ayudes en este tiempo también, y que podamos seguir viviendo para la mayor gloria tuya. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.